En este canal tenemos ya abiertas nuestras 2 membresías para que te pongas loco en exceso con nosotros. Expulsado de Oro te dará la oportunidad de disfrutar 3 contenidos mensuales altamente brutales, y Expulsado Platino, que te da derecho a 5 contenidos mensuales con los cuales terminarás extasiado y mojado. No pierdas el tiempo, ve y pruébame. En la caja de descripción te dejo el link. Imagina que ves en un pedazo de papel gran parte de tu destino mientras vas leyendo palabra tras palabra antes de seguir cantando en un concierto. Imagina que esa noche es tu última y que no volverás a saber cómo el sol se logra ocultar al día siguiente. Pregunto, ¿qué harías si ya supieras cómo terminará tu tiempo en este paraíso terrenal? La historia de Chalino Sánchez, una de las mentes más rápidas, audaces, más talentosas para engendrar corridos, es dueña de un legado que muy pocos han alcanzado en la música tradicional mexicana. Su nombre cada año se desentierra el 16 de mayo, pues hasta hoy se han cumplido ya 30 años de que su voz deleitara al público por última vez. Asimismo, es interesante la forma en la que poco a poco se ha ido convirtiendo en un mito y también en un objeto de culto, situación que lo ha envuelto mucho más popular y famoso entre las personas que gustan de los corridos. Sin embargo, y a pesar de tanta basura que rondan sobre su vida, los medios tradicionales, los motivos de su partida, han levantado distintas versiones y muchas otras no pasan de ofrecer los mismos datos, pero la venden como información importante para generar el famoso clickbait y el morbo vacío. No obstante, lo más importante en la historia del rey del corrido no está en cómo partió, sino en cómo se convirtió en una leyenda. Porque una vez más se comprueba que es posible que una persona con talento, con ganas de hacer las cosas y con la determinación para trabajar de forma apasionada son los pilares para alcanzar el éxito. En su caso, vale la pena plantear la forma en la que empezó a escribir y cómo fue la misma gente quien lo catapultó a ser lo que fue. La forma en la que retrató la vida de muchas personas en sus canciones, que fueron su pase a la fama, pero ojo, porque estamos hablando de un éxito labrado por la misma gente, sin promotores, sin ayuda de los medios o redes sociales. Podríamos decir que Chalino fue un tipo con pura mentalidad y esfuerzo que se hizo latente en los oídos de muchos, que disfrutaron sus canciones al puro estilo de la vieja escuela. Lamentablemente, la poca buena fama que generó y su carácter no fueron la mejor de las combinaciones, porque Chalino fue un tipo enérgico, seguro de sí mismo y de pocas pulgas. Una de esas personas que no se dejan intimidar ni amedrentar, y mucho menos un tipo que cancelaría un baile tras recibir una amenaza. Sin embargo, cruzó la raya que no le estaba permitida. Pero después de una noche trágica y sin explicaciones, y hasta la fecha que sigue impune, su presencia en la música regional ha ido creciendo con el paso del tiempo. Las situaciones polémicas lo han fortalecido hasta hoy, y sus corridos pasaron de ser simples canciones de la época a ser un patrimonio tradicional de los mexicanos, porque tras su partida, Chalino se convirtió en toda una leyenda, la cual, a pesar de sus 31 años de vida, su adiós para muchos fue un misterio que tiene infinidad de matices, algunos aún sin responder. Es por eso que hoy te presento la carta y el último suspiro del rey del corrido, Chalino Sánchez. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. ¿Te divertirás? Te lo aseguro. Es imposible hablar de cómo fue que Chalino se convirtió en el rey del corrido sin tocar muy de cerca su historia personal. Pero hay que mencionar que por el carácter independiente y underground de su trayectoria, este fue creciendo de boca en boca, y gracias a la recomendación de la gente, existen muy pocos datos reales, concretos y fehacientes sobre su persona.
Se sabe que nació en una numerosa familia, que sus padres Santos Sánchez y Senorina Félix tuvieron 10 hijos y que la situación en casa se puso color de hormiga con el fallecimiento de su papá, pues casi todos los hermanos terminaron en la indefensión y casi en la pobreza extrema. Al grado de que Chalino solo pudo asistir a la escuela primaria por 3 años. Desde sus primeros años de vida, el rey del corrido tuvo un carácter muy recio, rocoso, y se rumora que su expresión tenía un temple muy serio, que era un niño y posteriormente un joven a quien rara vez se le veía sonreír. En pocas palabras, era un tipo parco. Cuando apenas tenía 11 años, se dio un acontecimiento fatal que le cambió la vida, porque su hermana fue ultrajada y sometida por los peores horrores para después ser aventada a la calle completamente sin ropa. El autor de esta infamia fue un tipo conocido como el Chapo Pérez, a quien Chalino le guardó mucho rencor. Tanto que cuando tenía 15 años lo fue a buscar a una fiesta del pueblo para conmemorar la Revolución Mexicana. Cuando lo encontró, no dudó en caminar hasta él sin llamar la atención, y cuando lo tuvo de cerca, sacó la fusca que traía escondida y jaló el gatillo varias veces. El Chapo era un malandro de la región, un tipo bien acomodado en los niveles más bajos de Lampa. Pero no dejaba de ser un hombre peligroso. Cuando se escucharon las detonaciones, Chalino huyó del lugar y los secuaces del Chapo no tuvieron tiempo para reaccionar y encontrarlo. Por lo anterior, tuvo que huir del país. Se refugió en la casa de una tía que vivía en Los Ángeles y durante algún tiempo estuvo trabajando en algunas granjas realizando todo tipo de trabajo de campo. Pero más adelante su hermano lo invitó a su negocio de pollero. Se ganaban la vida transportando gente que pasaba de forma ilegal de Tijuana hacia los Estados Unidos. Pero esta actividad ilícita no duró mucho tiempo porque su hermano se fue de este mundo de forma infame en un hotel de paso, a manos de un supuesto gran amigo. Eso fue el gran detonante para que Chalino buscara en el camino de la música retratar la vida y la vida de los suyos y de otros personajes, ya sea del Lampa o del amor. La construcción del cantante del corrido estaba en proceso. En Los Ángeles, y recluido por hacerla de coyote y otros delitos menores, se encontró a su primo Israel, quien tocaba la guitarra, y a otros de sus paisanos que purgaban condenas relacionadas con la vida de los malandros de Lampa. Todos ellos le contaron sus travesías y poco a poco las fue transformando en sus corridos. Una de sus primeras letras la compuso en honor a su hermano Armando Sánchez, donde relata la forma en la que fue ultimado y donde se resaltan las características del corrido tradicional mexicano, porque también se exalta la imagen del protagonista de la canción. Se remarca que fue sorprendido y que no le dieron chance de nada, terminando con el tiro de gracia. Esta es una de las partes más interesantes de su historia, porque antes de que fuera privado de su libertad, ya era un apasionado de la música regional mexicana. Lamentablemente, no se sabe y tampoco existen registros de que ya tuviera algo escrito. Tras las rejas, tuvo el tiempo necesario para acomodar sus pensamientos y darle forma a las ideas. Ya con el acompañamiento de su primo, empezaron a despertar la atención de otros internos que también le ofrecieron a Chalino su historia para que la inmortalizara en un corrido. Cuando regresó a la libertad, trabajó en un autolavado y, según Sam Quiñones, un reportero que documentaba las historias de los mexicanos en Estados Unidos, contó que por estos tiempos también fue el ayudante y chofer de Rigoberto Ramos, quien era el dueño de un restaurante pero que estaba involucrado en los negocios turbios y movía el negocio del mismísimo esposo de Emma Coronel. De hecho, este eventual patrón fue liquidado por la organización de los hermanos de Tijuana, que se apellidaban como el Cabrito Arellano y el Jefe de Jefes. Debido a la fama que fue cobrando como compositor de corridos, mucha gente de ese ámbito lo buscó para que les hiciera una de sus composiciones. Chalino solía aceptar todos los desafíos a cambio de pistolas, relojes y joyas de oro. El rey del corrido escuchaba sus historias y siempre encontró la forma de que sus rimas se combinaran con el contenido de lo que habían escuchado. Por ese momento ya se tenía una buena cantidad de material para grabar. Fue por eso que decidió contratar a un grupo norteño llamado Los Amables del Norte para que grabara algunos de los corridos por encargo. Sin embargo, el cantante norteño no llegó a la cita y el mismísimo Chalino fue quien tomó el micrófono.
Esa tarde grabaron algunas de las piezas por encargo y mandó a hacer 15 copias en cassettes que entregó a las personas que le habían pagado. Es importante resaltar que su voz no fue del agrado del grupo norteño, que nadie esperaba que de esa grabación pudiera salir algo bueno. Pero lo que nadie imaginó fue el éxito que estaba a la vuelta de la esquina, porque más allá de haberle gustado a la gente, muchas más personas lo buscaron porque querían su propio corrido. Sin embargo, sus cassettes recibieron muy buenos comentarios. La gente le encargó más copias. De hecho, después de haber solicitado tan solo 15 cassettes, el siguiente encargo fue de 300. Pero el fenómeno estaba apenas por despertar. Regularmente, los cantantes y grupos musicales tienen un manager que promueve sus conciertos, que organiza sus giras y que trabajan con el respaldo de una disquera. Chalino no tuvo nada de esto. Él movía su material en los tianguis, en los autolavados y en los bailables donde se presentaba. Pero el hecho de que al inicio sus corridos no sonaran en la radio o que no se consiguieran en tiendas de discos no le restaba calidad a su trabajo. Sus conciertos eran pequeños bailables que fueron creciendo, pero que no eran anunciados en la radio y no tenían carteles. Por el contrario, funcionaban como una fiesta de pueblo. Se estipulaba un día y una hora y la gente se pasaba la información de boca en boca. Al principio llegaban pocas personas, pero con el paso del tiempo cada vez más se corría la voz. En ese entonces era la famosa viralización, además de que cada vez había numerosas personas que deseaban que su historia de amor, su trayectoria por el AMPA o que la dinastía de su familia quedaran inmortalizados en sus canciones. Sin embargo, sus conciertos se ponían bravos, debido a que parte de su auditorio estaba compuesto por los protagonistas de sus letras, y que no iban solos al bailable, sino que llevaban porra, fuscas y cuetones. Es por eso que el auditorio tenía una temperatura muy caliente, porque como es bien sabido, una parte importante de sus corridos fueron encargos de historias hechas a la medida de gente que provenía de la maña. Uno de los escándalos más conocidos fue el que se dio el 20 de enero de 1992, cuando fue contratado para cantar en una fiesta de 15 años en el pueblo desértico de Coachella. Esa noche se corrió tanto la voz de su presentación que hubo cientos de personas. El lugar estaba abarrotado y no cabía un alma más en ese salón. Aquella noche, uno de los asistentes le gritó a Chalino lo siguiente: Chalino, quiero que cantes esta canción. Pero Chalino no se la sabía y nunca la había cantado, por lo que le dijo que aguantara, que lo haría. Sin embargo, este personaje caliente y trastornado por lo que se había metido, ya molesto le gritó: así son todos los pin artistas, se creen y valen pura reata. Chalino, cántame la canción o va a haber pedo, yo soy gente de fulano. Sin embargo, Chalino ya no le tomó interés y al voltearse, el fanático armó la turca, sacó su punto 25 y antes de que pudiera hacer algo más, el cantante se defendió y pudo salir casi ileso, solo con un rozón entre comillas. Algunos medios han dicho que Chalino acabó con la vida de este hombre. Sin embargo, vale la pena mencionar que según Sam Quiñones, la persona que se involucró en este altercado se llama Eduardo Gallegos y lo pudo contactar por medio de las cartas cuando estaba en reclusión. Esta persona afirma que nunca la quiso armar gacha a Chalino, que su mente estaba contaminada y todo se descontroló. Pero, ¿cómo es que Chalino estaba cargado con plomo? Pues muy fácil, por el entorno donde se movía. Lo mejor era ir bien cuidado por su calibre, bajo el argumento del tipo de gente que iba a disfrutar de sus melodías. Esto es muy interesante y siempre desató muchos mitos y mentiras, pero es innegable que por la presencia de la fusca en sus shows, por su pasado oscuro y por haber sido privado de su libertad por diversos delitos menores y sobre todo por haber trabajado para un aliado de la organización de Sinaloa, resulta evidente que su vida tenía mucha cercanía con la maña. Y más allá de haber estado en eventos poco difundidos en el sur de Estados Unidos, es bien sabido que los señores de la caspita siempre encuentran a los que andan buscando, a los que se la deben, y Chalino no era la excepción. En este sentido, se tiene que aclarar que el rey del corrido no estaba involucrado de forma activa en el mundo oscuro de la maña,
y no tenía compromisos con alguna organización. La venta de cassettes y la vida de músico ya le redituaba sus primeros frutos. Sin embargo, tenía un vínculo muy cercano con este mundo debido a que sus composiciones por encargo estaban en los éxitos. Corridos que fueron creados para embellecer la vida de un capo, para exaltar su valentía y para retratar sus hazañas. Esta es una parte que la prensa ha tomado muy a la ligera, y entre todo el material que está escrito sobre él y sobre su música, nadie ha planteado que es probable que sus presentaciones estuvieran llenas de este tipo de personas, y por eso la cautela. Porque si alguien pagó para que su historia quedara inmortalizada en un cassette, es probable que esa misma persona haya buscado escuchar su corrido en vivo en un concierto de Chalino. Por lo mismo, el ambiente en el que se movía fue siempre muy bravo. En mayo de 1992 recibió una propuesta para ir a tocar a Culiacán. Supuestamente, una teoría dice que tenía prohibido pisar la ciudad debido al mundillo en el que se movía. Sin embargo, lo invitaron a tocar para un evento en el Salón Bugambilias, pero sus amigos y su gente más cercana le había advertido que no fuera. Pero Chalino era un tipo de carácter duro, que no se dejaba amedrentar por nadie, y además le habían hecho una oferta muy jugosa que no pudo despreciar. En YouTube existe un video de este evento y se puede apreciar que algunos segundos antes de tocar la canción Alma Enamorada, la canción inmortalizada por este suceso, Chalino recibió una nota en un pedazo de papel, la cual nadie sabe qué decía, pero por los acontecimientos futuros todos especularon diciendo que había sido una carta de amenaza. En ese momento se aprecia cómo fija su mirada en el mensaje y cuando levanta la vista tiene un semblante distinto. Sorprendido, con una mirada desencajada, se reflejaba al leer las notas de ese pequeño pedazo de papel, la cual parecía que por un momento el nerviosismo y el temor lo habían congelado hasta los huesos. Eso se puede comprobar que tras leer el mensaje hizo una mueca de preocupación, se quitó el sudor de la frente, apretó la quijada y tomó aire. A Chalino le costó un poco de trabajo recuperar el ánimo festivo, pero aún así se mentalizó de alguna forma y cantó la canción, pese a toda la presión que su cuerpo y mente sentían en ese momento. Pues era probable que ese fuera su último concierto. Lo más interesante es que después del evento, Chalino abordó una camioneta. Algunas versiones dicen que lo iban a trasladar a una propiedad oculta para protegerlo. También circula un rumor de que lo trasladaron en una camioneta llena de guayabas donde iba escondido, mientras existe otra que contradice lo anterior y propone que la camioneta se dirigía rumbo a una fiesta. Sin embargo, más allá de a cómo lo trasladaron y a dónde se dirigía, es importante mencionar que fue interceptado por varios hombres que iban en una Suburban y que un par de estos individuos se acreditaron como personal de la Policía Federal. También existe otra versión que asegura que fue interceptado por una patrulla de federales. Chalino no puso resistencia y aceptó ir con ellos. Solamente pidió que dejaran ir a sus acompañantes. Esa fue la última vez que lo vieron en este mundo terrenal, porque al día siguiente, inerte, fue encontrado en un canal de aguas negras cercano a la carretera, con muestras de que había vivido el peor de sus infiernos en los últimos minutos, terminando con el golpe de gracia. Por la forma en la que ocurrieron los hechos y por la brutal manera en la que fue aventado a un arroyo de porquería, es evidente que su paso al más allá tuvo un boleto de cortesía por parte de Lampa. El modus operandi no dejó muchas dudas a bote pronto. Sin embargo, la pregunta que deja su partida es: ¿por qué terminó de esa manera? Anteriormente se mencionó que Rosalino Sánchez trabajó como ayudante y chofer de un aliado del papá de Ovidio, y que en la época en la que se le vio por última vez en Culiacán, mandaba el que se apellida como el quinto mes del año, en conjunto con el Güero Palma. Por lo mismo, su caso no es como el de otros cantantes de regional que fueron desterrados de este mundo por andar en tierras gobernadas por una organización mafiosa rival. Sin embargo, es importante recordar que Chalino huyó hacia Los Ángeles tras vengar a su hermana. Pero el agresor era un malandro que tenía cierto peso en su comunidad.
Es por eso que no se puede descartar que en Culiacán hubo personas que no olvidaron esa situación y que estaban esperando tan solo una oportunidad para cobrarle esa afrenta que tenía pendiente. Asimismo, existe otra versión que indica que Chalino había tenido una aventura fugaz y había enamorado a la novia de un poderoso. Sin embargo, no es posible rastrear la fuente que dé veracidad a esta propuesta. Y la última de las posibilidades radica en el tema de su obra, que por el contenido de sus capocorridos pudo haber tocado fibras sensibles en la organización de Sinaloa, porque es probable que le haya compuesto un corrido a una persona non grata para el Güero y compañía. Como fue mencionado anteriormente, Chalino fue un músico que le debe la fama únicamente a su talento y al cariño que la gente le tuvo. Una de las claves de su éxito estuvo en todas sus carencias, en no tener la pinta de un cantante de moda, porque no era alto, blanco, ni un hombre con rasgos atractivos, y no cumplió con el perfil del típico cantante galán. En lo que respecta a su voz, esta era rasposa, aguardientosa y muy desafinada. Estaba muy lejos de los cantantes de moda con la voz educada de los 90s, como Luis Miguel, Mijares, José José o Emanuel. Sin embargo, la potencia de su voz, la pasión con la que cantaba y sobre todo en sus canciones contaba la historia en la que miles de mexicanos del otro lado de la frontera se identificaban. Hablaba sobre el México al que ya no podían o ya no querían regresar. Sus corridos evocaron una realidad atroz. Por un lado retrataban al personaje que pagó por su corrido, que deseó ver inmortalizada su historia en las rimas chalinescas, pero el trasfondo es muy oscuro, recordando aquella canción que muchos piensan fue de él, pero no, Nieves de Enero, la cual fue de las pocas que interpretó, pero que terminaron siendo éxitos rotundos. El autor de esa canción fue el cantante de música ranchera de los 50s, Miguel Ángel Aceves. Y esta parte es donde conectó con la gente, porque los que se fueron de mojados y los que tienen raíces con México se identificaron con todo lo que Chalino sigue representando en sus canciones, mismas que abren una puerta hacia la nostalgia, el recuerdo y el amor. Asimismo, Chalino abrió una caja de Pandora, porque antes de su existencia en la música regional mexicana, los corridos en honor al mundo de Lampa solían retratar historias de personas que se adelantaron en el camino, que servían como homenaje para los soldados caídos del mundo de la mafia. Pero lo de Rosalino Sánchez fue algo que no se había visto, porque cambió la narrativa de la música. Antes se evocaban algunas historias, ahora el capo podía pagar para ser inmortalizado. Es por esto que se le ha considerado el rey del corrido y se le tiene que reconocer como el padre de un subgénero en el que cualquier tipo con dinero mal habido o bien habido puede pagar para que se diga de él lo que pida, algo que edifique su imagen y que le dé un reconocimiento ante sus aliados y rivales. La trayectoria de Chalino se puede valorar desde dos perspectivas. Por un lado, se debe detectar el valor que tuvo para salir adelante y sortear todas las dificultades que le tocó vivir en la vida. Que sin patrocinadores, sin promotores, sin la maquinaria que tienen muchos apadrinados hoy en día y sin el talento nato que tenía, él pudo meterse en el cariño del público y se consagró de forma póstuma como un símbolo y una de las voces más reconocidas en la música regional mexicana. Sin embargo, también está la parte que no se puede obviar, porque a pesar de que Chalino compuso canciones de amor, historias de corazones rotos y baladas de antología, gran parte de sus corridos fueron para evocar un mundo sangriento, que retrata una realidad cruel, difícil y que ofrece un rostro de Lampa que es totalmente falso. Porque los corridos dedicados al mundo de la maña no son el reflejo real, simplemente son canciones que fueron adquiridas como un producto por encargo, que no existió un impulso real y genuino por contar una historia y por retratar las hazañas de un personaje. Lamentablemente, este tipo de corridos se han vuelto muy famosos entre personas que terminan por caer en las garras de estas organizaciones, porque se dejan llevar por la ilusión del dinero fácil, donde la vida se puede esfumar en un segundo. Sin embargo, lo que nadie puede discutir es el legado que dejó Chalino Sánchez, un tipo que escribía corridos como si se tratara de una lista del supermercado, con una facilidad para encontrar rima hasta la historia más retorcida, y eso es lo que ha quedado en la memoria de la gente. Una voz poderosamente aguardientosa que llevó la mente hacia un mundo
lleno de lágrimas, corazones rotos, camionetas, cohetes, proyectiles, sangre y una realidad que sigue atormentando a una gran parte del territorio en nuestro país. Pero dime, ¿cuál es tu opinión sobre Chalino Sánchez? Y sobre todo, ¿cuál crees que haya sido la causa de su adiós en este mundo? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte, ni de hacerte miembro del canal, ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.